¿Qué tal, amigos? Hoy empezamos con nuestro segundo episodio de nuestro podcast y el tema de hoy es el internado. Vamos a hablar sobre algunos puntos que hemos previamente citado para darles como una breve imagen de lo que fue nuestro internado. Tenemos hoy a nuestra querida compañera Dani. Dani es médico rural. Este rato está igual cursando su año de salud rural y fue nuestra compañera en el internado. Entonces, eso, empecemos. Pero para que todos conozcamos, tanto nosotros que somos de salud como las personas que no son de salud, ¿qué es el internado? Ya, partamos de ahí y seguimos avanzando. Entonces, ñaño. Claro, bueno, el primero y antes que nada, buenas noches con todos. Ahorita está de noche. Un honor tenerte, Dani, con nosotros compartiendo este momento. Y ¿qué es en sí el internado? Es un programa que se les da a los médicos de pregrado, ¿ya? Se llama internado rotativo de medicina, en las cuales el médico de pregrado tiene la función de observador y partícipe en ciertas prácticas, siempre bajo supervisión de lo que es las principales ramas de la medicina: pediatría, cirugía, medicina interna, ginecología y una rotación adicional que se le hace en este país, que es la medicina comunitaria. Y además en cada servicio, ¿no? Hay que tener el conocimiento también que se hace rotación por el área de emergencia, ¿no? Entonces, en sí el internado es un programa obligatorio de salud para el médico que se va a graduar. ¿Cuánto tiempo dura? Un año. Un año. En todos los establecimientos creo que dura un año, y creo que todos los hospitales de igual manera, todas las universidades manejan, ¿verdad? El mismo programa. Pediatría, medicina interna, cirugía, comunitaria y ginecología. Entonces, eso es a grandes rasgos qué es un internado para el área de salud. Entonces, ¿quién nomás suele aplicar para esto? Bueno, internado lo hace el profesional de medicina, el que se va a hacer médico, enfermera, nutricionista también, y me parece que los odontólogos, no, odontología no hace internado. No hace internado, ni psicología tampoco. Ajá. Obstetricia también hace internado. Sí. Y bueno, ya teniendo una idea más clara de lo que es el internado tanto para el área de salud como personas que no son del área de salud, empecemos contando nuestras anécdotas. Nosotros realizamos el internado hace aproximadamente 3 años, ¿verdad? 2 años. 2 años. Entonces ya me estoy excediendo del tiempo. Yo me quiero olvidar esa parte de mi vida. Todos nos queremos olvidar de esa parte de nuestra vida, creo yo. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, creo yo, un poco más... Sí, bueno, depende, ¿no? Sí, depende. Depende de cómo tomes tus rotaciones, todo. Sí, desde el punto de vista de cada uno, porque yo tengo compañeros que les gustó, que les encantó el internado y me dijeron que se volverían a repetir el año de internado. Personalmente yo no lo haría. No sé ustedes. No, tú, Dani. No, tampoco. No. Justamente comentábamos de eso hace un ratito con Dani. Si a loca si me paguen 3 veces lo de la rural, lo estaría pensando, pero no lo hice. Ya, y bueno, empecemos. ¿Cómo fue el sorteo? ¿Tú, Dani, te acuerdas cómo fue el sorteo del internado? Me acuerdo que primero nos pasaron la lista de los promedios. Cierto. De los promedios, y ahí uno iba revisando, porque aparte de eso también habían sacado como que prioridades para quedarse. Entonces también uno eso como que comentaba: este man ha sido enfermo. Yo no presenté ninguna prioridad de pronto. Puro mérito. Puro mérito. No sabía que tenía hipertensión. No sabía que les había ido a pasar. Entonces hacían por promedios, y de ahí las plazas, porque Exacto. se abrió el de Ambato, que era la Sí, nueva por plaza. primera vez Fue había una nueva plaza, otro hospital. Ajá. Entonces creo que fueron 6 plazas, ¿no? 3 en el oriente, 2 en la sierra. 3 en la sierra. 4 Latacunga y 4 en Latacunga. Ah, cierto. 4 sierra y 3 o 2. Solo 2 aquí en el siguiente. Bueno, en fin, este proceso de sorteo fue algo por lo que creo que cada universidad hace de manera diferente. A nosotros realmente fue un sorteo virtual el que tuvimos. En base a esto, a nosotros nos citaron un día y nos dijeron, bueno, como Dani ya nos mencionó, habían mandado la lista previa de lo que es las personas que tienen prioridad, los que eran como en la rural, Sí, los similar, que tenían algún hijito, los que estaban embarazadas, los que estaban a cargo de una persona con una enfermedad catastrófica, y las notas que eran el 10% de las notas más altas. Yo creo que en ese grupo estamos igual, o sea, hay una diferencia entre cómo ingresamos al internado, porque
me acuerdo que en ese momento te ponían a elegir en la plaza, o sea, entrábamos los 120 creo que no, 96 entramos. 96. Sí, no, sí, yo tenía el número. Como era el eterno presidente. 96 entramos. Menos de 100 era nuestra promoción. Ya. Sí. Entonces. Y se acuerdan que añadieron otra promoción más. Claro, y ahí nos hicimos 140. Sí. Ya. Ahí ya sí fue. Los 140 en Zoom y en Teams. Y ese momento a elegir. O sea, te nombraban uno por uno, prendías tu camarita, decías yo acepto. Hablas. Sí, juro. No, yo quiero aquí. Tú tenías que decir yo quiero acá. Entonces estábamos ya abajo. Así. Claro, ya. No, o sea, el último sí teníamos que decir sí acepto. Sí, juro. Claro, o sea, por eso digo que nos vamos siempre. Nosotros hemos vivido los dos extremos de cómo es realmente. Sí. Porque, bueno, gracias a Dios, y yo pude participar en la primera parte del sorteo, que era en el 10% de las notas. Y para mí era un poco más, o sea, lo veía tal vez un poco más sencillo. Ya después, o sea, viendo cómo pasaba la elección de plazas en sí, fue como que un poco más complicado, porque yo decía, de gana elegí acá. Ya. O sea, ahí mismo te das cuenta. Ahí tenemos otro dilema más. ¿Qué argumento se pusieron para elegir la plaza? Yo, por ejemplo, en lo personal, decidí quedarme por la cercanía a mi hogar, nada más. ¿Tú? Yo me desesperé, o sea, porque yo al principio ya dicen que es pura farra, que se pasan chévere, yo no he salido de mi casa, voy a salir, que no sé qué, y ya veo que habían 7, como, eran pocas plazas para el TED, eran como 7, y dije, chuta, 7, un hospital. Cagado, Sí, chuta, 7. No, ya, aquí. Sí, bueno, yo también veía la facilidad de quedarme en la ciudad, donde, más que todo me acuerdo que estábamos en pandemia. Claro, no podíamos. Entonces, no podíamos. El sorteo fue. Exacto, fue virtual, o sea, como les digo, fue en Zoom. Entonces, el hecho de que teníamos que ya ver dónde teníamos que elegir la plaza, porque también tenías que trasladarte a la ciudad donde elegiste. Claro, a donde te toque. Y simplemente en ese momento dije, no, o sea, me voy a quedar aquí, ya me voy a complicar. Ya después fue el hecho de que, chuta madre. Y ahora, o sea, porque yo tenía el chance de elegir en una ciudad en la que yo estaba, que es de donde yo vengo, y que no puedo, o sea, no tenía que gastar nada más. Claro, eso es la ventaja. Yo también pero, ahí venía mi pero, y yo siempre ponía eso, y decía, como estábamos en plena pandemia, yo decía, ¿y si me contagio y llego a mi casa? Claro. Entonces yo dije, no, o sea, me voy a quedar acá. Así me dije, me voy a quedar acá y... Creo que eso fue, ¿no? Las clases del sorteo, similar a la rural, mejores puntuados, y ahí íbamos seleccionando nuestras plazas, las plazas que estén disponibles para nuestros hospitales, porque cada universidad maneja sus diferentes plazas. Su manera de sorteo igual, porque algunos les hacen dar examen. Bueno, es muy diferente para cada universidad. Y ya una vez que elegimos la plaza, ¿qué siguió? Ya alistar las cosas, ¿qué tenías que alistar? Bueno, una lista de esto ya te digo así, una lista para que sea así de resumida de lo que tuvimos que alistar. Sí, y más que todo, o sea, para que conozcan también los chicos, o sea, qué realmente les va a servir y qué deberían comprar. Ajá. Porque pueden ustedes en este momento pensar que necesitan el mejor estetos, el mejor saturador, el mejor tensiómetro. Chicos, les van a robar a la semana. Una caja de esfero nada más. Sí, o sea, necesitan una caja de esfero. Bueno, yo en mi caso... Una caja de esfero. Yo necesité el Fonendos, que fue un Fonendos baratito, que valen $6. Un tensiómetro igual de los baratitos. Saturador. Sí, también. ¿Qué más compraste tú? La carpetita. La La carpeta carpeta yo estaba azul. Ajá, una de acordeón. Sí, yo también compré una de acordeón. Creo que una libreta. El uniforme. Y una recomendación igual. Pueden que vean por cuidar su economía a veces, pero yo creo que un buen uniforme sí hace la diferencia. ¿Qué te pones? Porque chicos, en el internado les va a saltar de lo habido y por haber. Y si pueden hacerse un antifluido. Desde el estrés de preferencia, porque uno sí. Sí, yo pesaba 50 kilos. Oye, pero hay los dos extremos, ¿no es cierto? Claro. Hay personas que se flaquean y hay personas que engordan. Es que depende de la rotación. Yo, por ejemplo, pasé flaco hasta ginecología. Uy, porque sí estaba... Yo me engordé en medicina comunitaria. Y desde ahí hasta ahorita. Entonces, y como yo estoy en la rural. Y ahorita como estoy en la rural.
Eso en general, el uniforme, fonendos, tensiómetro, oxímetro, tu carpetita y en general nada más. Y como les dijo Gabo, mi recomendación es también lo baratito, porque se suele perder, se suele extraviar en ese ajetreo en el que estás en el internado. Inviertan en el uniforme. Yo les recomiendo que más que en las cosas, inviertan en el uniforme. ¿Cómo? Porque O sea, que es sea de buena calidad. Claro, Zapatos es que suaves. vas a pasar parado todo el Sí. día. Y yo, por ejemplo, o sea, a veces es que te va a saltar cosas, o sea, siempre te saltan cosas. Y hay personas que te dicen, no, así es antifluidos. Y te salta el primer choque de Sí, pipí ¿no? y por sorpresa no era antifluidos. Bañado, o sea, vaya, debería ver cómo. Entonces, yo sí les recomiendo que inviertan un poquito, más que en las cosas, inviertan en el uniforme. Otro uniforme. O También. un uniforme también, porque Puede pasar. sí hay algunas experiencias que ya las vamos a comentar. Creo que eso es de manera general la lista Sí. que nosotros la lista de necesitamos. útiles para el internado. Y de ahí, la lista de útiles. Y de ahí tuvimos la inducción, ¿no es cierto? Claro. Los turnos compartidos. ¿Te acuerdas, Dani, cómo fue? Creo que dividimos en los servicios ya que nos iba a tocar. Previamente ya habíamos sabido en qué servicio empezábamos. Entonces, con ese antecedente, ya nos tocaba hacer lo que se llamaban los turnos compartidos, que era una especie de inducción de 2 semanas y que nosotros más o menos nos íbamos adaptando así. ¿En qué servicio empezaste, Dani? Sí, En cirugía. en cirugía. ¿Y tú, Gabo? Yo empecé en pedio. ¿Qué consideran el servicio más difícil para empezar el internado? Yo pienso que cirugía. Sí, es bastante. Sí. ¿Pero por qué piensas que cirugía? Más que todo por el papeleo. Y porque uno entra y el primer turno bajas y tiene un apéndice. Y uno así que... Sí. Y, ya, y el paquete ya está. Y así, ya. ¿Qué paquete? ¿Te viste que esté todo? Vamos a hacer paquete. Si sacaste lo de ruptura, bajarás la placa porque al doctor le gusta ver cuando está operando. Así. Creo Sinceramente creo que ¿Siente de qué? la más difícil es cirugía. También concuerdo. Tuya. Yo creo que lo más difícil es químico. Porque ¿Por qué? llegas Porque- de gineco virtual a atender un parto. Ay, no. Bueno, Pero, ¿Y cómo mido la dilatación? En la pantalla no le podían decir, a ver señora. no, y aparte el doctor, supongo te decían, mídase los dedos. Entonces no se medían los dedos y uno decía, bueno, ya, aquí ese del cervix. Interno al tanto. Y vos no tapas nada ahí. Es como que estás jugando ahí haciendo Hamilton nomás. Sí, creo que, pucha, sí tienes que tener bastante experiencia, bastantes tactos para darte cuenta cuánto. Sí, por eso digo, yo creo que la más difícil por la que se puede empezar es químico. Para mi punto de vista. Sí, Para ser. ustedes que Puede ser. empezaron por Ciru, fue igual. Fue pesado. Yo creo que para cada uno fue fuerte. Sí. Bueno, para mí un poco menos. La verdad, para mí un poco menos. Yo empecé en pediatría. Pediatría. Entonces, mi servicio tenía unas condiciones en las que yo no tenía muchos niños que atender. Claro, en ese Pero caso, yo hice esto de los turnos compartidos en neonatología. Entonces, no te sirvió. Entonces no me sirvió mucho. Claro. Más que no me sirvió mucho. Y yo tenía miedo de entrar al neo. Uch. Claro, es que es un poco más tedioso, ¿no? Yo sí El tenía neo es miedo. un poco más tedioso. Entonces, por ejemplo, yo diría, para mí, lo más complicado fue neo. Ah, ¿Por qué? Porque sientes que se te va a romper, se te va a caer. Y no, bueno, yo sí, yo agradecido igual con mi interno mayor, que bueno, los internitos van a saber lo que es ya un interno mayor, que es la persona que es tu superior interno, por ahí decirlo. Yo digo, es tu compañero interno con más Sí, pero es con más experiencia, exacto. Sí, O sea, eso me no puedes refiero. decir tampoco esto. Entonces es como que él tiene ya un poquito más de conocimiento, te enseña cómo te tienes que manejar en el hospital. Y yo sí vivo eternamente agradecido con mi interno mayor, porque me enseñó a perder el miedo desde el primer turno compartido. Esa es una buena recomendación, la verdad. Que desde el primer turno, desde que estás haciendo la inducción, te apegues al interno que esté próximo a salir o al interno que va a continuar ahí. ¿Por qué? Porque te va a enseñar. Él es tu compañero, a él tienes que preguntar. ¿Cómo fue tu interno mayor, Dan? o sea, eran 3. ¿Ya? Eran 2 chicas y un chico. Y para que también, o sea, súper acordadores, nos enseñaron todo, pero, o sea, sí fue, ¿cómo sería? Un poco, O sea, chuta, difícil, pero más que todo porque más las chicas les gustaban las cosas bien hechas. Entonces eran Tú muy estabas tediosas, aprendiendo. yo no estaba aprendiendo, entonces, ¿en qué te ayudo? No, saca los pendientes.
¿Pero qué es un pendiente? ¿Qué es un pendiente? Claro. Y vas sacando los oretes. Sí, ¿qué es un Ya me saqué pendiente? dos. Entonces, como Sigo se movía rápido, decían, no, ya, yo salgo los pendientes, tú haz las epicrisis. ¿Cómo es las epicrisis? ¿Cuál es la hoja de las epicrisis? Es decir, ¿dónde consigo una hoja? No tienes hojas. No, chuta, tomo una mía y tengo que conseguir las hojas de las epicrisis y me siento. Ese a hacer también las fue un epicrisis. problema. Ajá, y así, ya, Sí. ya, y así. Y ahora, hablando de esto, ¿cómo fue su primer turno? Yo creo que me acuerdo clarito cómo fue mi primer turno. ¿Cómo fue tu primer turno, Dani? He hecho pedazos, porque no sé si te acuerdas, empezamos ir y llegamos sin saber qué es un pendiente, llegamos sin saber cómo se hacen los pedidos, sin saber qué es una anamnesis, sin saber. Evolución. Nada. Ustedes empezaron un sábado, me acuerdo. Sí. Era el primer Ustedes fueron el grupo, primer el turno. primer turno. Yo fui el segundo turno. Y en fin de semana. Entonces, pasó eso, llegamos, evolucionen, uno así viendo el de abajo cómo es su arma una evolución, porque eso más bien eso, uno va a tocar al paciente donde le duele, ya. Sí, Hice ya. ahí los pendientes. Saco los pendientes, ¿qué es un pendiente? ¿Cómo hago esto? Que las altas, ¿qué le doy? ¿Cómo escribo? Sácalo de Sí. ruptura, tienes que mandarle a comprar, ¿cómo hago? ¿Qué saco? No, mejor saca las canastas para mañana. ¿Qué es una canasta? Tienes los papeles. ¿Qué hay en farmacia? No sabes qué, hay Luchar que con eso es preguntar. full Entonces, y también me pareció difícil para los chicos, Claro, los que lo daban anteriores, antes que nosotros. porque nosotros no sabíamos nada. Y como te decía, ellos les gustaban las cosas bien hechas, entonces era mejor, haz tal cosa tú y yo hago. Entonces, Exacto. anda, ayúdenme en emergencia. Entonces uno sí Sí, se quedó uno como- no sabía qué hacer. Bueno, yo y mi primer turno lo pasé tranquilo. ¿Serio? ¿Serio? Y Porque eso no que tenía tú eres tratante. mal espalda. Es que yo pasé en piso. Yo no Ay, tenía y tratante. pedía piso. Y pedía piso, era en mis tiempos, era. Ahora Y lo con puedo tres decir, era pacientes. full fresco. Y con 3 pacientes. Exacto, entonces yo llegué a evolucioné creo que uno, llegando a las 5 de la mañana. Yo no sabía cómo se tenía que evolucionar. Entonces llegué, evolucioné uno, me indicaron cómo tenía que evolucionar, tuvo la paciencia, esa es mi interno mayor que tuvo la paciencia de indicarme cómo se tenía que evolucionar. Me demoré creo que 1 hora evolucionando el Tú huevo. empezaste un domingo. Yo empecé el domingo. Entonces me demoré como 1 hora en evolucionar y no tenía tratante. Entonces ese día el pase de visita fue con presidente y fue muy fresco. Ay, Me qué dijo, bueno. no, está bien, chévere, no tengan así, que nadie se muera. Y me avisan si es que hay ingresos. No tuvimos ingresos. Verás, en cuanto a mi experiencia, Suave. mi primer turno fue distinto porque yo empecé, martes era mi primer turno, pero el lunes ya tenía que estar en mi asistencial, ya estaba trabajando, entonces ahí me había tocado una rotación medio complicada, que había bastantes pacientes y me acuerdo que toditos nuevitos, y estábamos ahí en el pase de visita y un doctor nos preguntó algo. No sabíamos, pensé que nos iba a decir, tranquilos chicos, Vayan a estudiar. Vayan a estudiar. O No, explicar. no fue así. Es que no. Nos mandó a la... Sí. de aquí a dónde. Y ya no sé cómo. Entonces, esa fue mi primera experiencia, mi primera impresión del hospital, imagínate. Claro, o sea, juega mucho tu parte psicológica porque tú vas esperando que creo que sea como Grey's Anatomy. Sí. O sea, tú vas enfocado a que nadie te va a hablar, o sea, te van a tratar bonito. Que te van a Claro llevar de que, la manito. claro que ya preguntas antes cómo es el doctor, les pregunto todo. Porque tú ya desde la carrera vas ya escuchando que este doctor en el hospital dice que es terrible. Sí. Entonces vas escuchando ya desde la carrera, entonces vas preguntando como que qué tal es el médico y no se enoja, y cuando se enoja no te van sacando. Dice que te pegan con las pinzas en la Ah. mano. Entonces es como que Con las manos. yo no quiero entrar. Entonces es como que Bueno, ya vas o a sea, ver. y te reprimen. O sea, yo creo que no conozco o no sé si es que fue su experiencia de pronto. Un interno que te diga, me sentí feliz después de salir de mi primer turno. Eso sí es verdad. ¿Tú qué hiciste cuando saliste de tu primer turno? A comer. O sea, sí, pero ¿cuándo saliste? Agotada, cansada. Emocionalmente. Abajo. Sí, yo también Me sentí emocionalmente abajo. me sentí abajo. Sí, es así, el tacho de basura rojo sirve más que yo. Sí. ¿Te acuerdas que nosotros conversábamos? O sea, llevábamos una buena ya amistad en ese momento. Y te acuerdas que conversábamos y decían, no, yo no voy a salir. Sí, me acuerdo clarito. Ya. Me quiero votar. Es que Es que- lamentablemente el ambiente en la mayoría de hospitales es así lamentablemente. Entonces no es que te van a tener paciencia por ser nuevo, creen que a lo que inicias ya debes saber todo,
bueno, claro que debes prepararte, ¿no? Pero nunca vas a terminar sabiendo todo a tu primer turno. Y yo creo que vivimos en una sociedad también en la que piensas que mientras más grites, impones más respeto. Totalmente falso. O sea, Ajá. exacto, o sea, y vos piensas que, y yo te digo porque he visto y cuando lo compré en el internado fue así, entonces piensas que porque que tal vez eres el estudiante que más grita, o el tratante que más grita, o el que De más te repente manda tiene más sacando en respeto. vez de explicarte, o sea, es el que mejor opera o el que mejor trata, y no es así. Y es lo opuesto, casi Entonces, lo opuesto prácticamente. Y nadie se te va a acercar porque tratas mal a la gente. Sí. Entonces, chicos, al inicio se van a sentir de la patada. Padres, si están viendo esto, comprendan a sus hijos que se van a sentir bastante mal, porque en algunas situaciones sí les van a humillar incluso. Entonces tienen que darles el apoyo que realmente necesitan, seguirles dando los ánimos que necesitan, creo yo, porque te juega mucho la psicológica. Y desde ya, yo creo que sí es oportuno comentar desde ya, personas que nos estamos formando, estudiantes internos, rurales, tenemos que cambiar esto en algún punto. Sí. No podemos seguir así. Un poco más de paciencia, condescendencia y inteligencia interpersonal para saber tratar a los demás, a los que vienen igual que tú. Aprendan a tratar bien. Eso es, ya nos caímos en grado de consejos. Ya te quedas como que ya piensas como adulto. Es como que sí, o sea, y acotando un poquito más en esto, rompan el ciclo, chicos. Rompan el ciclo de que el hecho de que si les trataron mal, ustedes van a tratar mal a los que vienen. No sé, en ese momento sí se les va a ocurrir. Yo no digo que no, porque cuando ves que van a llegar nuevos, es como que les voy a dejar que hagan todo como me dejaron a mí. Pero no sirve de nada, chicos. Si ustedes no se ganan la confianza de los que les ayudan, no les van a ayudar simplemente. Tienen que ser buenas personas. Porque yo también me acuerdo que había uno que otro interno que se creía tratante. Internos antiguos. ¿Te acuerdas, Dani, que nosotros les decíamos, los internos tratan? Es que si hay internos que te gritan. Sí, eso. ¿Qué le pasa? Es como que, a ver, vos te bajas porque estás igual que yo. Entonces, yo también tuve un par de encontrones ahí con uno que otro internito que se creía tratante. Y Sí, me acuerdo. Sí, no, No se largaban y me dejaban uno solo. ya vengo comiendo. Es como, ¿qué fuiste a pasar visita y a comer? Somos Saludos, esperen al siguiente capítulo del internado. Cualquier experiencia que ustedes hayan pasado, coméntenos.